Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora nos acompaña en estudios Aldo Bravo, él es candidato a diputado por Renovación Popular con el número 20. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Aldo, hoy es el debate, empiezan los debates de los candidatos presidenciales. ¿Qué expectativa tienes? Yo creo que es importantísimo el debate del día de hoy por dos razones, Carlos, ¿no? La primera es porque todavía hay un alto número de personas que están indecisas todavía en estas elecciones y por eso mucha gente tiene la expectativa de este debate, ¿no? Por otro lado, sabemos pues que la gente está mirando a Rafael López Aliaga pues, con el deseo de escuchar pues, un debate potente y es lo que vamos a tener hoy en la noche. Estoy seguro que el debate nos ha tocado pues, en el sorteo esta participación junto a Johnny Lescano y pienso que va a ser una oportunidad fantástica para que sobre todo, Carlos, se presenten los argumentos y los planteamientos que tiene Renovación Popular. Creo que este es un debate en el que, más allá de los adjetivos y las pullas y las calenturas que siempre se presentan en los debates, y ustedes lo van a ver hoy por la noche, ¿no? Es un debate en el que se van a presentar propuestas muy concretas. Renovación Popular lo ha venido haciendo, pero insisto, este debate es un debate muy esperado. Creo que mucha gente se va a definir en el voto por Renovación Popular, estoy seguro, porque vamos a tener una presentación fantástica hoy por la noche, Carlos. Ahora, ¿crees que el debate puede ser decisivo para una persona para definir su voto? Yo pienso que hay mucha gente que define el voto en el debate. Mucha gente que define el voto semanas antes y estamos ya prácticamente a unas cuantas semanas de las elecciones, del día 12 de abril, en una elección que recuerda Carlos no terminó de calentar, pues demoró mucho en calentarse. Es que también hubo mucho movimiento político, ¿no? Correcto, o sea, más el tema pues en la presidencia, Gerí, ahora Balcázar, el ministro que acaban de, bueno, dice el que ha renunciado, no que estaba acusado pues de violación, etcétera. En fin, tenemos unas movidas políticas terribles y por otro lado tenemos un alto porcentaje de la población que está, digamos que desanimada del mundo político, que no le interesa el mundo político, y por eso que este debate, pienso yo, Carlos, que sí es definitivo para que mucha gente que está expectante decida por fin el voto. Claro. ¿Y cómo has visto la campaña de Rafael? Mira, una campaña intensa, Carlos. O sea, te puedo decir, porque lo veo de primera mano, ¿no?, que a diferencia de otros candidatos a la presidencia, Carlos, que pareciera que su interés no es ganar. O sea, parece que su interés es simplemente seguir manteniendo el poder en esta repartija pues, de congresistas y ministerios, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque no lo veo haciendo campaña. El único candidato, Carlos, que está viajando por todo el Perú, que está recorriendo pues incluso lugares que tradicionalmente uno diría no vayas porque te va a ir entre comillas mal, ¿no? Llámese pues Arequipa, llámese Huancayo, llámese Tacna, Moquegua, ¿no? Ahora mismo la Selva Central, Pichanaki. Recordemos que a la candidata de Fuerza Popular en Pichanaki la expulsaron, tuvo que suspender sus actividades. A Rafael López Aliaga lo han recibido apoteósicamente. Entonces, yo la campaña la veo muy intensa por parte de Rafael López Aliaga, muy dura, una campaña pues agotadora, pero al mismo tiempo una campaña en la que recibe pues el calor de la gente. Esto es impresionante, ¿no? Ayer en La Grama, en Puente Piedra, ¿no?, en uno de los mítines de cierre de campaña en la ciudad de Lima, era una cosa impresionante, Carlos. Entonces, yo te puedo decir que creo que la campaña es muy intensa, pero al mismo tiempo muy gratificante para Rafael López Aliaga. Claro, y respecto a tu participación, estás postulando a la Cámara de Diputados, a un Congreso bicameral, volvemos a un Congreso bicameral. ¿Qué expectativa tienes y cuál es tu caballito de batalla para entrar al Parlamento? Excelente, Carlos, yo te agradezco la pregunta. Bueno, lo primero es que pienso que cuando uno postula al Congreso de la República, tiene que pensárselo muy bien. Por dos razones, Carlos. Es la institución del Estado peruano que tiene la menor aprobación por parte de la población. Sí. Solo 7%, pues es una cosa terrible, ¿no? Y por lo tanto hace falta cambiar el Congreso. Yo soy una persona que vengo del mundo privado, ¿no es cierto? Todo mi trabajo lo he desarrollado en el mundo privado y ahora a mis 47 años, Carlos, me presento por primera vez a una elección de voto popular. Nunca antes he postulado ni a regidor, ni a alcalde, ni a congresista, ni a nada, ¿no? Y entonces me presento con la experiencia que tengo de haber sido pues director comercial, gerente general en una serie de instituciones, etcétera, con un recorrido profesional que creo que ahora puedo aportar en cuanto a experiencia y en cuanto a conocimientos. Y por otro lado, el conocimiento del Estado peruano, porque desde el año 2014 soy profesor de la UNI, que pertenece al Estado peruano, y además los 2 últimos años como asesor en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y eso me da pues una experiencia y haber trabajado junto a Rafael López Aliaga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pienso, Carlos? Creo que la expectativa para este Congreso es distinta
Creo que hay partidos políticos, no todos, que están presentando muy buenos cuadros para las elecciones, y lo que yo le vengo a decir a la gente es lo siguiente: el Perú necesita un cambio, y para realizar este cambio hace falta, en primer lugar, que el plan de gobierno de Renovación Popular se cumpla, y para que se cumpla hace falta un diputado que traduzca en leyes todo lo que está puesto en el plan de gobierno. A esto Rafael ha llamado el choque legislativo. Entonces yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, me presento como la voz de Rafael en el Congreso, para ser la persona que haga que realidad todo el plan programático de renovación. Y en segundo lugar, Carlos, el 95% de las empresas peruanas provienen de emprendimientos. Son lo que se llaman MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y por eso yo estoy proponiendo todo un ecosistema legal de protección al emprendedor. En primerísimo lugar, impuesto cero los 2 primeros años. Rafael López Aliaga siempre habla de incentivo real para que la gente se formalice. La gente no se formalice porque no hay incentivo real. Impuesto cero los 2 primeros años, porque son los años críticos de un emprendedor. O sale adelante o quiebra. Es el momento en el que el Estado tiene que ayudarlo, dado que le debemos mucho a los emprendedores, ¿no? Por otro lado, el acceso a la salud a través de los sistemas de hospitales de la solidaridad, porque el emprendedor no pide que le regales nada, pide una tarifa social, pero que cuando pida una cita médica le den para mañana, no para 3 meses. Sí, pues. Como pasa en el MINSA o en Salud, gracias a Acuña y a su gente, ¿no? Entonces, querido Carlos, este ecosistema legal incluye el banco de las MIPYMES, que es un banco muy interesante y sobre el que hay que hablar claro, porque la vez pasada me enteraba de que un grupo de señores del sindicato del Banco de la Nación estaban preocupados, ¿no? Yo desde aquí, desde la Noticia TV, les doy un mensaje a todos los trabajadores del Banco de la Nación, ¿no? Rafael López Aliaga quiere potenciar el Banco de la Nación de 2 formas. La primera es hacer que la red del Banco de la Nación, un banco fabuloso del Estado peruano, que está presente en todos los rincones de la patria, sea utilizada gracias a la aportación de capitales privados para que se constituya este banco de las MIPYMES. Pero esto no quiere decir que desaparece el Banco de la Nación de ninguna manera. El Banco de la Nación persiste, sino que ahora recibe una aportación de capitales privados. Claro. ¿Para qué? El Estado es mal cobrador, Carlos. Entonces, los capitales privados, ¿qué garantizan? Un análisis de riesgo experto en temas de emprendimiento, y en segundo lugar, una recuperación del dinero, que no nos pase como los bancos de fomento peruanos, que al final termina el Banco Agrario sin cobrar, etc. Termina quebrando. Y por otro lado, el Banco de la Nación comprando oro en el sector minero para garantizar, ¿no es cierto?, al minero informal, al minero artesanal, que no esté vendiéndole pues a la minería ilegal y la trazabilidad. Entonces, todo esto supone un fortalecimiento del Banco de la Nación, más que una preocupación. Queridos hermanos del Banco de la Nación, lo digo con claridad desde la Noticia TV, ¿no? Es momento de fortalecer el Banco de la Nación, y todo esto, Carlos, supone pues mi lucha en favor de los emprendedores. Esta es mi bandera con la que yo estoy queriendo entrar al Congreso. Por supuesto, Carlos, y con esto termino, ¿no? La defensa de la vida y de la familia es algo indispensable en el pensamiento de Renovación Popular. Yo he propuesto una coalición por la vida y la familia. Acabamos de celebrar el Día del Niño con Síndrome de Down, ¿cierto? O de la persona con síndrome de Down. Y tenemos que pues ayudar a todas las personas que tienen habilidades especiales, Carlos, para que puedan valerse sus derechos, ¿no es cierto? Son personas, no son simples números en la estadística, son gente que tiene que tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo. Y por lo tanto mi lucha y mi bandera va a ser para defender a todas las personas con condiciones especiales y a todos los discapacitados. Cuando mencionabas este tema de que Rafael López Aliaga busca repotenciar el Banco de la Nación, va directamente por un apoyo también a los emprendedores. ¿Crees que así como están las cosas, con esta burocracia que existe y la poca apertura que existen en estos bancos conocidos, ¿no? Los grandes bancos, se le ha puesto más trabas que otra cosa al emprendedor? Sí, yo estoy seguro, Carlos, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Por parte del Estado, una hiperburocratización de las cosas, papeles, documentos, etcétera, un gobierno digital ausente, ¿no? Por eso en el plan de gobierno de Renovación Popular se habla de un auténtico gobierno digital, ¿no? Hay que eliminar los papeles, ¿no? Hay que hacer que las cosas funcionen. Rafael incluso ha llegado a decir de manera pues bien contundente el silencio administrativo positivo, Carlos, ¿no? Que supone que, oye, si no me contestan pues un documento, entonces esto tiene que ser pues aprobado, yo lo doy por aprobado, ¿no? Esto es una cosa que se vive en otras realidades del mundo y tiene que venir al Perú, ¿no? Es decir, tenemos que simplificar las cosas. Por eso que yo hablo de un ecosistema legal que favorezca pues la creación de empresas, la disminución de impuestos, que favorezca pues el trabajo de un emprendedor. Y por otro lado, tú has dicho un tema muy importante y que toca la herida para algunos, ¿no? Que les duele pues algunos oligopolios en el Perú.
Hay un grupo pequeño de bancos que al mismo tiempo tienen la banca tradicional, pero han constituido bancas para empresarios o para emprendedores, ¿no? Y son los mismos grupos, y que terminan ofreciéndole tasas que son leoninas, Carlos, ¿no? Al emprendedor. Entonces, entre las tasas leoninas y la burocratización del Estado, el emprendedor termina siendo ajustado. ¿Y cuál es la conclusión, Carlos? Que el emprendedor termina cayendo en el gota a gota. Sí. Buscando a estos prestamistas que finalmente terminan extorsionándolo. Es terrible, es un círculo de vicio terrible. Entonces, cuando Rafael dice, oye, vamos a trabajar para evitar que esta gente cobre esas tasas, ¿no? En primer lugar, trayendo este banco de las MIPYMES, ¿no es cierto?, con capitales privados, insisto, que lo que logre, ¿no?, es utilizar la plataforma del Estado, que es el Banco de la Nación, que está presente en cada rincón de la patria, porque en cada rincón de la patria hay emprendedores. Claro. Y segundo, utilizar pues unas tasas de interés que sean razonables, no leoninas, ¿no? Si no tiene sentido, Carlos, que a la gente le cobren, al cristiano de a pie, al peruano de a pie, 75%, 80% de tasa de interés en las tarjetas de crédito. Impagable, es una locura, sí. Es impagable. La gente trabaja para ir pagando tarjetas de crédito, o va pasando una tarjeta a otra para sobrevivir. Entonces, queridos amigos, esto tiene que acabarse. Tiene que haber pues el bono al buen pagador, también los emprendedores. Si tú, Carlos, eres una persona que todos los meses vienes pagando sin problema, ¿cuántos peruanos en la época de la pandemia no dejaron de pagar sus tasas de interés o cuotas? Pese a todo, ¿no? Pese a todo. Entonces son gente que merece paulatinamente ir disminuyéndole la tasa de interés porque es un buen pagador, ¿no? Entonces eso tenemos que llevarlo, pero eso tiene que ser pues un producto de unos proyectos de ley, producto de un shock legislativo que yo como candidato a diputado, porque recuerden, hermanos, en la nueva configuración del Congreso son los diputados los que proponen proyectos de ley. Los senadores somos una segunda instancia de aprobación definitiva de las leyes, pero los diputados son los únicos que tienen iniciativa legislativa. Y por eso me propongo yo para trabajar en servicio del Perú. Ahora, una de las propuestas de Renovación Popular que llama mucho la atención es la reducción de los ministerios, ¿no? Y muchos se preguntan, ¿no? Si, digamos, ¿es factible, es viable, ¿es recomendable disminuirlos? Sí, por varias razones, Carlos, ¿no? Lo primero es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo para que puedas tú, podamos valorar todo esto, ¿no? Hace algunas semanas, como postulo candidato a diputado, voy recorriendo todos los distritos de Lima. Y estaba en una zona alta de San Juan del Lurigancho y conocí a una enfermera, una mujer fantástica, ¿no? Y esta enfermera me decía, ingeniero, en mi turno en el hospital me ponen hasta 25, 27 pacientes. Humanamente es imposible. No, claro. Yo corro de un lado, corro para el otro, trato de atender, no llego, me dice, ¿no? Y no le da la atención que necesita de repente. Por lo tanto, ella, que es una mujer con una vocación de servicio fantástica, ¿no?, que daba gusto hablar con ella, decía, intento, lucho, lloro, me decía, ¿no? Le pido a Dios que me ayude, no llego, ¿no? Entonces, la pregunta, querido Carlos, es, ¿el Estado peruano necesita enfermeras? Por supuesto que necesita enfermeras, pero ¿por qué no las puede contratar? Porque tenemos un Estado elefantiásico, con una serie de burócratas que se llevan el sueldo del Estado. Recordemos, hermanos, 85% del presupuesto público se va en pago de gasto corriente, planillas incluidas, ¿no? Entonces, no se puede contratar a la gente que verdaderamente agrega valor, como enfermeras, como médicos, etcétera, porque tenemos que estar cubriendo pues la burocratización que tiene el Estado, ¿no? Entonces, la reducción del Estado, ¿para qué sirve? Sirve en primer lugar para contratar gente que verdaderamente agregue valor. Hemos estimado, Carlos, que solo en la reducción del Estado vamos a tener ahorros de 80.000 millones de soles. 80.000 millones de soles, yo siempre pongo la comparación para que se pueda ver la magnitud, ¿no? Construir el proyecto de la carretera central, tan importante, y por el que toda esta comunidad de gente, no solo de Junín, sino de la macro región centro, y en Lima lo necesitamos con tanta urgencia, ¿no? El centro del Perú es la despensa de Lima, donde hay 13 millones de habitantes, ¿no? La tercera parte del Perú es tan importante la carretera central. Bueno, la carretera central cuesta 25.000 millones de soles. Es un proyecto que tiene 20 años más, todos los gobiernos pues lo han despreciado, etcétera. Los ahorros que vamos a generar alcanzan a 80.000 millones, o sea, alcanzaría para hacer 3 carreteras centrales, querido Carlos, ¿no? Entonces, esto es importante, ahorrar en la disminución del tamaño del Estado. Y luego, por un tema de gerencia, Carlos. Yo lo comentaba porque soy profesor de la UNI y estoy haciendo ahora mi tesis doctoral, ¿no?, en gobierno de organizaciones.
En Harvard, desde hace muchísimos años, se ha empezado a estudiar cuál es el número máximo, óptimo, que un gerente tiene que tener en su primer línea de reportes, ¿no? Si tú eres el gerente, tienes una primera línea de gente que te reporta, ¿cuántos deberían ser? Claro. Y los papers demuestran que deberían ser 7. Por eso Rafael López Aliaga dice, 6 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros, ahí están los 7. Suficiente. Los 7 para poder gobernar. ¿Tú te imaginas, Carlos, cómo deben ser el día de hoy las reuniones con 19 ministros y detrás de ellos sus asesores? Una parafernalia, cuando uno está hablando el otro ni escucha, ni les importa, no sé, pues son temas que absurdos, ridículos, cuando no se gobierna de esa manera, ¿no? El Perú tiene que tener un Estado pequeño, pero poderoso. Claro. Ahora, ¿no? Aldo, justamente cuando estábamos iniciando el programa mostramos unas imágenes de este asalto que se perpetró ayer en la Costa Verde, a plena luz del día, armas largas, totalmente planificado. Y eso revela la inseguridad ciudadana que vivimos. Una película parecía, ¿no? Domingo, 8:30 de la mañana, en una zona bastante transitada por los vehículos. ¿Qué revela esto de la situación que vivimos? Es una cosa terrible porque revela en primerísimo lugar, Carlos, que los diferentes gobiernos que han transcurrido en el Perú los últimos 20 años poco o nada han hecho por luchar verdaderamente por la inseguridad ciudadana. Hay que decir las cosas con claridad, ¿no? Los progres y los caviares arrinconaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, quitándoles presupuesto, restándoles la fuerza que tenían en inteligencia, ¿no? Y lo que lograron finalmente es que la policía se repliegue. Además, los atacaban por otro lado. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Carlos, les hacían juicios, los metían presos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es terrible que la gente que lucha contra la violencia en el Perú termine siendo pues enjuiciada, termine siendo encarcelada, ¿no? Yo no digo que hay malos elementos, que por eso hay que hacer una reforma de la policía también, y del Poder Judicial, por supuesto, porque hay fiscales que sueltan a los presos al día siguiente, ¿no? A los delincuentes. Pero lo cierto, querido Carlos, es que ¿qué refleja lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? Que parecía una película pues, de cine, ¿no? Sí, claro. Asaltantes, etcétera, ¿no? Por lo cual no habrá ninguna denuncia. Te aseguro, Carlos, porque como ese oro es un oro ilegal, exacto, nadie va a decir me robaron el oro. No va a haber ninguna denuncia. Esto va a pasar de la anécdota simplemente de una cosa medio peliculesca de Hollywood, ¿no? Y poco más. Entonces, refleja lo siguiente. En primer lugar, un Estado ausente que retrocedió los últimos 20 años en el Perú debido a la progresía y al caviarismo. Y por eso Rafael López Aliaga dice con claridad, y yo lo digo, hermanos, salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poner el refuerzo en $1.000 millones para la investigación militar y policial para que capturemos el delito antes que ocurra. Y en segundo lugar, Carlos, ¿qué refleja? La minería ilegal es completamente distinta de la minería artesanal y de la minería ancestral. Claro. La minería ilegal hace daño porque es esa que depreda, que causa tanto daño a la ecología y al medio ambiente, tala los árboles, echa mercurio a los ríos, ¿no? No tiene ningún tipo de compra ilegalmente pues la dinamita, ¿no? Pero todo eso, querido Carlos, tiene un sistema que el día de hoy está siendo permitido. Por eso cuando Rafael López Aliaga dice a sangre y fuego vamos a recuperar La Pampa y Patás, ¿no? El día de hoy, ¿por qué no se recupera La Pampa y Patás? Parece que se han cogido un enclave del territorio peruano y son dueños, ¿no? No se hace porque falta la decisión política de una persona como Rafael López Aliaga que va a decir a sangre y fuego recuperamos La Pampa y Patás. Porque es la única forma, Carlos. Están tan fortalecidos los mineros, los delincuentes ilegales, están tan fortalecidos que el día de hoy contratan auténticos ejércitos, que el día de hoy se dan el lujo de enfrentarse a la policía y de manejar pues ese es un auto que han asaltado el día de ayer, ¿no? Pero ¿cuántos pasarán todas las mañanas, Carlos, llevando lingotes de oro de una manera ilegal en el Perú? Eso no puede seguir ocurriendo, ¿no? Sí. Aldo, para ir terminando, mencionábamos al inicio de la entrevista que quedan 20 días de campaña. Así es, 20 el mejor días. Número, Carlos. 20. Justo tu número, 20 días para las elecciones. ¿Con qué expectativa tomas estos 20 días que quedan? No, yo estoy ilusionado, queridos hermanos, lo digo con cariño. Es la primera vez que postulo como candidato a diputado a una elección de votación popular y me siento muy contento, Carlos, de la recepción que tengo en todos los distritos. Desde el año 2008 soy profesor universitario, mis exalumnos, los egresados, etcétera, la gente que me recibe en los barrios, en los distritos, ¿no? Entonces yo creo, queridos amigos,
que este 12 de abril vamos a hacer un cambio. A todos ustedes yo les digo, ¿no? Voy a luchar por ser la voz de Rafael López Aliaga en el Congreso. Voy a luchar porque los emprendedores tengan un ecosistema legal que les permita salir adelante. Voy a luchar para recuperar el principio de autoridad, para luchar contra esa lacra, vamos a hacer las cosas claras, Carlos, ¿no? Que quiere, pues, transmitir pensamientos trasnochados, ¿no? Cambio de constitución, lucha de clases, ríos de odio, ¿no? Contra esa gente vamos a luchar porque la democracia tiene que defenderse, el principio de autoridad tiene que defenderse. Mi proyecto de ley de apología al delito, para que toda esa gente que amparándose en la libertad de expresión ensalte, enaltezca o quiera legitimar comisión de delito, pues termine siendo penalizada. Ninguna persona puede decir, no, quememos el Congreso y no pase nada, ¿no? Ninguna persona puede decir, la bomba Molotov no es un arma, vaya usted tire bomba Molotov, no pasa nada. Un momentito, apología del delito, ¿no? Y por eso yo estoy precisando lo que ya existe, instigación a la violencia existe, pero mi proyecto de ley está puntualizando para que se penalice a toda esa gente. Y por último, queridos hermanos, la defensa de la vida, de la familia, para que no aparezcan aventureros pues, que quieran aprobar el aborto, etc. Entonces, en estos 20 días que quedan, aquí está el número 20 en Renovación Popular. Yo les animo, queridos amigos, el 12 de abril luchemos por una auténtica renovación. Marquemos las 5 R's de Renovación Popular y en la cuarta columna de los diputados escribe en uno de los casilleros el número 20 de Aldo Bravo. Bien, Aldo, ha sido un gusto tenerle en estudios. Muchas gracias, Carlos. Bien, estuvo con nosotros Aldo Bravo, candidato a diputado por Renovación Popular con el número 20.